Quiero en esta mañana, hermanos, hablarles sobre que todos sean uno. Esta es la oración del Señor Jesús. En otras palabras, este es el deseo, esta es la voluntad del Señor Jesús, que todos nosotros, los que conocemos a Cristo, seamos uno. Lo digo con todo respeto, pero hace un buen número de años, un líder religioso mundial utilizó estas palabras para tejer una teología y con ella invitarnos para que, volviendo a su iglesia, de esta manera fuésemos uno. Pero no es, hermanos, este acercamiento religioso lo que nos hace uno, sino que el Señor nos enseña claramente cómo podemos ser uno. En primer lugar, el Señor, cuando está haciendo esta oración y hablando a su Padre sobre sus discípulos, les dice que sean uno, pero estos discípulos ya habían recibido al Señor como su Salvador personal. Ellos creían en Jesús como su Mesías, eran salvos. Por lo tanto, para que podamos ser uno, el ingrediente importantísimo, esencial, es que nosotros hayamos aceptado ya al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Si no hay esto, es imposible que podamos ser uno. Pero al mismo tiempo, otro ingrediente es que debamos estar todos rendidos a nuestro Señor Jesús. Si queremos ser uno como el Señor nos manda, todos debemos estar rendidos a la voluntad del Señor Jesús. Un hijo rebelde, un discípulo de Jesús rebelde, impide que haya esta unidad que el Señor anhela de su pueblo, de su cuerpo. Por eso es imprescindible que todos nosotros estemos rendidos a la voluntad de Jesús, porque hay una sola voluntad. Y si todos nos movemos en esa voluntad, podemos alcanzar esta unidad, que es un deseo, es un clamor del Señor Jesucristo para su pueblo, con el objetivo de que todos como un solo cuerpo podamos servir al Señor. Por eso Juan capítulo 17, la segunda parte del versículo 18, dice el Señor Jesús: así yo les he enviado al mundo. Tú me has enviado, Señor, y ahora ellos me han conocido, se han rendido a mí, y ahora yo les he enviado al mundo. El Señor quiere unidad entre nosotros para que podamos ser enviados al mundo. Nosotros conocemos, porque yo creo que desde niños posiblemente nos regalaron, aunque sea una bicicleta usada, y sabemos lo que es la rueda de una bicicleta. Tiene un centro, los rayos y también el rin de la periferia. Entonces, hermanos, así es la unidad que el Señor requiere. En el centro se unen los rayos y los cristianos nos unimos en Cristo Jesús. Y estos rayos, entre más se acercan al centro, más nos acercamos los unos a los otros. Rendirnos al Señor Jesús, hermanos, es acercarnos más a Jesucristo. Y entre más nos acerquemos a Cristo, más nos vamos a amar los unos a los otros. Más vamos a hacer la voluntad del Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, como los rayos que salen del centro y van hacia la periferia, todos, hermanos, tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Y la rueda es precisamente para mover la bicicleta hacia adelante y para sostenerla. Y Dios quiere que en esta unidad sea para servir al Señor Jesús y que todos fuésemos como una rueda de bicicleta. Desgraciadamente, hermanos, tenemos que confesar que así como los rayos que se zafan del centro de la bicicleta o de la periferia, así está desgraciadamente el cuerpo de Cristo hoy. No está en esa unidad que el Señor tanto anhela. Y por eso este sencillo mensaje, hermanos, de la palabra del Señor, para que busquemos la forma de ser uno como Cristo Jesús es uno con el Padre. Y así lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 19. Dice el Señor Jesús:
Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. El Padre echaba fuera el demonio a través de su Hijo, pero su Hijo estaba echando también fuera el demonio por el poder del Espíritu Santo. El Padre levantaba a un muerto y el Hijo lo estaba levantando y el Espíritu Santo estaba operando. Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes quizá han visto las regatas, estas competencias en las cuales se usan lanchas o canoas delgadas, y ahí están 2 o 3 personas, remeros, y entonces estos remeros empiezan de una manera armónica y con fuerza a remar, pero de una manera exacta, casi al segundo tienen que estar remando, y tienen un objetivo: tener que ganar en la competencia, y están poniendo toda su fuerza, su inteligencia, pero el ritmo es el mismo. Y si son 3 remeros, ¿verdad? Hay 6 remos, hay 6 brazos que se están moviendo, pero simultáneamente, paralelamente, para llegar a la meta. Y así, hermanos, nuestro Padre Celestial se mueve con su Hijo y con el Espíritu Santo. Una hermosísima unión entre la Trinidad para hacer un solo objetivo, una sola voluntad. Y el Señor quiere que en su pueblo haya esta unidad. Y nosotros, hermanos, en esta mañana, con su palabra, vamos a tratar de ver 3 factores o 3 principios que nos ayuden a hacer y cumplir la petición del Señor Jesús, que todos seamos uno. Yo no digo que estamos completamente desintegrados, la prueba es de que ahora aquí, de varias denominaciones, estamos presentes. Pero el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, él sabía que en la iglesia de Tesalonicenses había hermanos que se amaban, pero el apóstol Pablo les daba ya en el capítulo 4, versículos 9 y 10, una recomendación: que os améis unos a otros, y se amaban. Y lo hacéis así, lo dice él, pero os rogamos que abundéis en ello más y más. Tenemos cierta unidad, hay unidad. El Señor quiere que abundemos, que procuremos mayor unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si nos desintegramos, entonces de esta manera no podemos cumplir realmente la gran comisión. En primer lugar, hermanos, el primer factor que yo quisiera compartir en esta mañana es el factor de el evangelismo unido. Este factor, esta causa, este medio nos ayuda a la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Una ocasión, un investigador estaba visitando un manicomio y después de ver las instalaciones y ver a los enfermos mentales, se dirigió al director y le dijo: está muy bien sus instalaciones, he visto todo lo que usted tiene, pero siento que no tiene suficientes guardias que estén cuidando la disciplina, y algún día pueden todos estos locos alborotarse y crear un grande problema contra usted y contra los que trabajan aquí. Y entonces él dijo: no se preocupe, señor, esto nunca va a suceder, porque los locos viven su vida tan individual, una vida tan propia, que todos están separados. Por eso nunca se van a unir para crear algún problema de disciplina con nosotros de una manera unida. Y así, hermanos, es lo que quiere Satanás, hermanos, que estemos nosotros divididos, y de esta manera el impacto es mucho menor. Ustedes saben, hermanos, que cuando estamos regando y si abrimos la manguera y se esparcen más las gotitas, entonces es más suave el chorro de agua. Pero cuando lo juntamos, ¿verdad?, ese chorro es tan fuerte, inclusive hay unas compresoras que con esos chorros de agua pueden quitar hasta pedazos de metal, digo yo. Así es que, hermanos, es necesario tener la unidad. Y este factor del que quiero mencionar en esta mañana es el evangelismo unido.
Todo verdadero cristiano, hermanos, y pastor debe de apoyar todo esfuerzo y con todo su corazón, todo esfuerzo evangelístico. Si tú eres de Cristo y hay un esfuerzo evangelístico, hermano, tú y tu iglesia deben apoyar y cerrar filas, y esto va a hacer un impacto en la ciudad y especialmente en la unidad del pueblo de Cristo. Estamos por celebrar la semana que entra y están cordialmente invitados, aunque esto no es una promoción necesariamente para un comercial, sino es para un ejemplo que quiero dar. Estamos teniendo la semana que entra en Reynosa una campaña evangelística nocturna, pero durante el día vamos a tener unas brigadas médicas para invitar a la gente pobre para que tenga consulta gratuita y medicina gratuita. Y esta campaña ha sido preparada ya por cerca de un año y ha sido de mucha bendición. Hay un buen grupo de pastores y de iglesias que están trabajando juntas. Y saben ustedes, hermanos, que la tarea se hizo fácil porque el año pasado estuvo el hermano Luis Palau en Reynosa. Y había tal unidad, cuando el hermano terminó la campaña, se quedó una unidad maravillosa. Yo mismo lo pude sentir porque fui con los hermanos pastores hablándoles de este plan de la Brigada Médica Evangelística. Y había una unidad fabulosa. Porque ustedes saben que una cruzada evangelística no solamente es la predicación, sino es la unión de los hermanos en la oración, en el trabajo, en el discipulado, en el compañerismo, y había una grande unión. Y esta unión permaneció en esta cruzada que vamos a celebrar, Dios mediante, la semana que entra. Por lo tanto, yo quiero recomendarles, hermanos, que todo lo que sea evangelismo, ustedes como pastores son miembros de la iglesia, lo apoyen, y de esta manera estamos cumpliendo con el deseo del Señor Jesús de que seamos uno solo como Él y su Padre Celestial. Ustedes han sabido de las carreras de los galgos. En las carreras de los galgos, estos perros salen corriendo buscando atrapar una liebre eléctrica que va delante de ellos. Esto se hace con el propósito de provocar a que los perros galgos corran. Y los perros van corriendo detrás de esta una liebre. Y claro, el que llega primero gana la carrera. Pero esa liebre hace que todos los músculos y la sangre, la respiración y la atención de los perros estén centradas en esta liebre. Y yo creo, hermanos, que para tener realmente la unidad del pueblo de Cristo, tenemos que tener este objetivo común, tener evangelismo juntos. Yo sugeriría, hermanos, que en cada ciudad del mundo se celebre una vez cada 2 años, cuando menos, una campaña evangelística unida. Esto requiere cuando menos 1 año de preparación, 9 meses de preparación, en donde habrá oración con los hermanos de todas las denominaciones, visitación junta, publicidad con todos los hermanos tomados de las manos, de los brazos, para distribuirla, y ustedes se van a dar cuenta que esto va a provocar una tremenda unidad en el pueblo de Cristo. Por lo tanto, yo les recomiendo esto para la honra y la gloria del Señor. No solamente cruzadas unidas, sino todo aquello que tenga un sabor de evangelización. No hay por qué no, hermanos, unirnos para cumplir la petición del Señor a su Padre Celestial. El segundo factor que vamos a ver en esta mañana para buscar esta unidad y cumplir con la oración de nuestro Padre Celestial es una vida social sana juntos. Es una vida social sana juntos. Leemos en Hechos en su capítulo 2, versículo 46 de la iglesia primitiva. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, juntos jugar, juntos practicar un deporte, juntos buscar la recreación entre las iglesias, competencias sanas deportivas entre las iglesias, banquetes cristianos, evangelísticos o de compañerismo, unen a los hermanos de una manera increíble. Hace varios años estuve en un hotel en la ciudad de Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, para los que no conocen la República Mexicana,
Y este hotel es un hotel en donde se celebran muchas actividades de hermanos cristianos, de grupos cristianos y de denominaciones. Y asistí a una reunión cristiana, pero al mismo tiempo en otros lugares y en otros salones se estaban llevando otras reuniones de otros grupos evangélicos. Pero había un momento como a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, donde todos salíamos para tener un momento de recreación, así como ahora vamos a tener al rato el café y el pastelito. Salíamos todos, hermanos, por una hora y jugábamos especialmente básquetbol. Y quiero decirles, hermanos, que con una hora de haber estado jugando básquetbol con hermanos de otras denominaciones, de otros movimientos, de otras organizaciones, nos identificamos tanto como ustedes no se imaginan. Porque uno cuando está practicando el deporte, uno es como uno es. Verás, si uno es muy emotivo, o es muy enojón, o es muy gritón, o es muy pasivo, o es muy lento, ahí uno es como uno es. Y entonces uno se conoce muy bien. Y inclusive cuando antes de jugar todos nos hablábamos de usted, pero ya en el momento del juego todos nos hablábamos de tú, y ya cuando acabamos el partido había una unidad increíble. Por lo tanto, hermanos, si queremos tener esta unidad en Cristo, es muy importante que las alianzas pastorales puedan siempre estar buscando esta recreación que puede unir al pueblo de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, porque yo creo que en este siglo XX, cuando hablo acerca de la vida social juntos, es cuando hemos notado que la iglesia del Señor se ha hecho una iglesia social. Yo me refiero, cuando hablo de vida social juntos, es que después de haber cumplido con la gran comisión, después de haber tenido nuestro tiempo suficiente como iglesia de oración y de ayuno y de visitación, y de cumplir nuestra vida como cristianos, entonces ahora hay lugar para el deporte. El que no trabaja, que no come, hermanos. En otras palabras, si no trabajamos para el Señor, no podemos comer esta vida social. Desgraciadamente en este siglo XX, muchas iglesias están cambiando las prioridades. Ahora todo es social. Se invita a los hermanos a comer y no a orar. Se invita a los hermanos al banquete y no a ayunar. Se piensa que una noche encerrados en un templo simplemente para ver videos y jugar es la gran emoción, y lo es. Pero hermanos, la vida cristiana está al revés. El Señor, y no hay que tener miedo, hermanos, los miembros quieren que el pastor los esté llamando a una vida más cerca del Señor, más en oración, más en visitación, más en cumplir la palabra de Dios, más en estudiar la Biblia. No le tengas miedo, querido hermano. No le tengas miedo a llamar a tu iglesia, a entregarse más al Señor. Al contrario, algún día te van a señalar y decir: este hermano pastor tuvo mucho miedo de hablarnos de las cosas espirituales y cambió las prioridades y se hizo nuestra iglesia una iglesia social. Puros videos, puros paseos, puras días de campo, comidas, pero nunca se habló de ayuno, nunca se habló de oración, nunca se habló de visitación, nunca se habló de pasar una velada en el Señor orando y buscando el rostro del Señor. No le tengas miedo. Satanás, hermanos, te está poniendo temor. Primeramente busca al Señor, entrégate con toda tu alma al servicio de Cristo, hacer lo que la iglesia debe de hacer, y después, ahora sí el lugar para que las iglesias puedan unirse, hermanos, en esta vida social sana. Y te garantizo, hermanos, que esto va a traer mucha unidad al pueblo de Dios. Ojalá que en todas las ciudades de los hermanos que están aquí representando pueda haber este tipo de actividad social, para que de esta manera la unidad del cuerpo de Cristo se pueda manifestar de una manera hermosa. El tercer y último factor que quiero compartir, hermanos, en esta mañana con ustedes, es la necesidad de ser cristianos espirituales, para que podamos de esta manera cumplir con esta bendita petición del Señor. Quiero, hermanos, que abran por favor sus Biblias en un pasaje sumamente conocido de todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 y versículo 4.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ahí estaba Pablo y él esperaba ver puros cristianos espirituales, personas que estaban viviendo controladas por el Espíritu Santo. Dice, pero cuando llegó allá, vaya sorpresa. Dice, no pude hablarles como espirituales. ¿Por qué? La razón la vemos en el versículo 4, pero en el versículo 1 dice, sino que tuve que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Y ahora el versículo 4 nos dice el por qué. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy metodista, y el otro, yo soy pentecostal, ¿no sois carnales? Amados hermanos en el Señor, Dios quiere que seamos cristianos espirituales. El cristiano espiritual, hermanos, es la persona que no pone sus ojos en la denominación. El cristiano espiritual pone sus ojos en algo más hermoso, en la persona, en el pastor, en el miembro de la iglesia y no en el título denominacional. Yo he tenido el privilegio de ministrar en muchas denominaciones y he encontrado que los hermanos de cada denominación piensan que su denominación es la mejor y lo creen de todo corazón. Visito la siguiente denominación y los hermanos de esa denominación piensan que su denominación es la mejor. Precisamente por eso ellos pertenecen a ella. Visito la siguiente denominación, ellos piensan que su denominación es la que tiene toda la verdad y que la otra denominación posiblemente no. Por eso son miembros de esa denominación. Por lo tanto, hermanos, todos los hermanos, todos nosotros pertenecemos a determinada denominación y todos pensamos que de nuestra denominación es la mejor, que no tenemos errores, que las otras están mal. Entonces, si mantenemos esto en nuestro corazón, lo que va a suceder va a arder Troya, una guerra campal. Si nosotros mantenemos en nuestro corazón de que mi denominación es la única. Y yo creo, hermanos, que esto no debe estar en nuestro corazón. Debe haber un conocimiento de nuestras creencias, de la palabra de Dios y de nuestra denominación. Pero hasta allí. De ahí, hermanos, tenemos que desvestirnos de ellas y vestirnos del amor de Jesucristo. No olvidarnos de tener misericordia, hermanos, porque aunque veamos si aquel hermano falla, mi hermano me está viendo que también yo estoy fallando en otro lugar. Por lo tanto, yo debo tener siempre misericordia y amor para con mi hermano, aunque tenga diferentes creencias, siempre y cuando estemos unidos en la fe en Jesucristo. Estoy tomando como base que somos cristianos, que hemos sido lavados y emblanquecidos con la sangre del Señor Jesús y que también hemos sido cambiados por el Espíritu Santo. El cristiano espiritual ama a pesar de las diferencias denominacionales, es decir, sí las reconoce, pero las pone a un lado para dar lugar al amor. El cristiano espiritual, hermanos, procura su relación con otras denominaciones y evita aquello que puede crear polémica o separación. Un cristiano espiritual sabe en donde va a haber una confrontación y entonces mejor cierra sus labios para evitar esa confrontación y dar lugar al amor. Pero el cristiano carnal dice, aquí está el momento para chocar con mi hermano, para apartarme de él, para humillarlo, para bajarlo, para reducirlo a la nada, porque yo tengo la razón en mi denominación. Este es un cristiano carnal. El cristiano espiritual, hermanos, evita comentar o fomentar aquello que produce divisiones, especialmente en la iglesia. Hay algunos hermanos que en lugar de decir yo soy cristiano, dicen yo soy pentecostés, o yo soy metodista, o yo soy bautista. Hermanos, yo soy cristiano, hermanos, soy de Cristo, pero algunos inclusive yo soy cristiano, evangélico y mi denominación, pero algunos quitan el cristiano y el evangélico y se ponen el segundo apellido, hermanos, para identificarse. Y eso lo que hace es crear división en el pueblo del Señor. Y algunos hermanos dicen, nosotros los fulanos de tales somos, y nosotros los de esta, somos esto y aquello. Y entonces se empieza a inflar al miembro de la iglesia. Y todo el mundo habla de su denominación y se autonombran de esa denominación.
Y lo que está haciendo es creando una división. Pero cuando el pastor dice nosotros los cristianos, entonces ¿cómo cambian las cosas? No se está identificando con esa pequeña división denominacional. Dice nosotros los cristianos, se refiere al todo el pueblo de Dios. Pero ya cuando dice nosotros los presbiterianos, o nosotros los pentecostales, o nosotros los bautistas, ya está, hermano, fomentándose la división. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no fomentar esto en nuestras iglesias. Hable usted del pueblo de Dios, hable usted de los cristianos, de los que han nacido de nuevo para servir a Cristo. Y no necesariamente les pongo una etiqueta, porque esto provoca división. Y esto desagrada grandemente al Señor. Yo tengo, hermanos, 2 hijas. Una se llama Susibet y la otra se llama Ibet. Pero en esta mañana, para un pequeño ejemplo que quiero dar, les voy a cambiar el nombre a mis 2 hijas. A una de mis hijas le voy a llamar espiritual y a otra de mis hijas le voy a llamar carnal. Pero conste que ambas son mis hijas. Ambas nacieron de mi esposa y de mí. Son mis hijas, no fueron adoptivas. Son mis hijas. Pero hoy le estoy cambiando de nombre. Una se llama espiritual y la otra se llama carnal. Bien, mi hija espiritual, ella cree que el bautismo es por aspersión y lo cree a pie juntillas. Dice, yo creo, papá, que el bautismo puede ser poniendo agua en la cabeza. Ahora, mi hija carnal, no quiero decir que cuando identifico carnal o espiritual, quiero identificarla con una doctrina, es exclusivamente un ejemplo. Ahora, mi hija carnal dice, papá, yo estoy segura que el bautismo es por inmersión. Esto yo lo creo de todo corazón. Mi hija espiritual cree que sí se pierde la salvación, pero mi hija carnal dice que no se pierde la salvación. Ella está segura que no se pierde. Mi hija espiritual dice que ella cree en el gobierno congregacional de la iglesia, pero mi hija carnal dice que el gobierno de la iglesia es mediante un grupo selecto de personas capacitadas para guiar los destinos de la iglesia. Mi hija espiritual no cree que las mujeres deben ser pastoras, pero mi hija carnal sí cree que las mujeres deben de ser pastoras. Repito, estoy poniendo diferentes creencias mezcladas, pero no quiero decir que un carnal cree eso necesariamente. Esto, repito, simplemente es un ejemplo. Ahora, mi hija espiritual cree sinceramente que no se debe palmear en los cultos de la iglesia. Y mi hija carnal cree que sí se debe palmear en los cultos de la iglesia. Y por cierto, hermanos, hace unos años, unos 2 o 3 años, estuve en la Ciudad de México, en una iglesia presbiteriana. Y quiero decirles, hermanos, ustedes saben que son calmadas las iglesias presbiterianas, pero nunca me he gozado en un culto como ese. Fue un culto que duró 2 horas, no hubo palmas. No es que esté en contra de las palmas, a mí me gusta mucho palmear. Pero me he dado cuenta, hermanos, cómo el Señor puede obrar en diferentes formas. Fue un culto, hermanos, preciosísimo, en donde el coro cantó majestuosamente con el poder del Espíritu Santo. Se cantaron algunos coritos, y la gente cuando pasaba a orar, el órgano tocaba, hermanos, y la gente venía al frente a orar, porque el pastor iba a orar por los hermanos antes del mensaje. Y mientras estaba orando se oía una música solemne hermosa. Y después los himnos que cantamos, himnos preciosos, cantó el coro 3 o 4 veces, un mensaje tremendo, y yo salí tremendamente edificado de esa iglesia. Y no se palmeó, ¿verdad, hermanos? Lo que quiero decir que a veces pensamos que Dios no puede obrar si no hacemos una u otra cosa. Pero ahora, hermanos, veamos a estas actitudes de mis hijas, mi hija espiritual y mi hija carnal. Veamos a mi hija espiritual. Dice, papá, me lo dice a mí, no tome en cuenta las diferencias de mi hermana, yo la amo. Pero mi hija carnal dice, tú no eres mi hermana porque no crees como yo. Mi hija espiritual dice, voy a invitar a todas mis amigas para que te conozcan, hermanita.
Pero mi hija carnal dice, yo voy a decirles a mis amigas que no se junten contigo, porque tú no crees como yo creo. Mi hija espiritual dice, hermanita, te invito a tomar un cafecito. Mi hija carnal dice, yo no me junto contigo porque no crees como yo creo. Mi hija espiritual dice, hermanita, vamos a orar. Yo, dice la hermana, mi hija carnal, yo no puedo orar contigo porque tú no crees como yo. Mi hija espiritual dice, vamos a ganar almas, y las almas que se ganen para Cristo, no las vamos a dividir para tu iglesia y para mi iglesia. Y mi hija carnal dice, yo no ganaré almas con tu compañía. Yo quiero ganar las almas y traer yo misma estas almas a mi propia iglesia. Y hermanos, ambas son mis hijas. ¿Con quién creen ustedes, hermanos, que yo como padre estaré contento? ¿Con mi hija espiritual o con mi hija carnal? Hermanos, Jesús es tu Padre y es mi Padre. No hagamos divisiones. Que Dios les bendiga. Amén.